Bueno, volvemos al Congreso. Empezamos con las mesas redondas. Espero que hayáis disfrutado de ese café previo a las mesas. Y empezamos fuerte. Empezamos con las tendencias energéticas en el sector primario. El moderador de la mesa es Jorge Samper Sirven, que es el director de operaciones de AEMA, y él va a ser el que os presente a los participantes de la mesa. Jorge, bienvenido y que vaya a darse muy bien. Gracias, Aristóteles. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, empezamos esta feria y dentro de ella el Congreso y la primera mesa redonda en la que vamos a tratar las nuevas tendencias energéticas en el sector primario. Como habréis visto en este Congreso, la idea es dar a conocer y poner en contacto las nuevas tecnologías que están aplicando y que se prevén aplicar en el futuro en el sector primario, así como compartir best practices para, bueno, pues como cualquier feria, mejorar la tendencia general del sector. Como podemos ver, toda tecnología y toda actividad industrial necesita de energía para moverse. Actualmente, como todos conocéis, se están usando hidrocarburos convencionales y la electricidad normal y corriente que tenemos todos en nuestras casas y en nuestras industrias. Y lo que pretendemos en esta mesa redonda es conocer qué nuevas tendencias tenemos para autoconsumo, nueva producción de energía, etcétera, en este sector. Para ello vamos a contar con tres ponentes, Luis Puchades, Rafael Alberola y Marcos López Brea, que esperamos nos iluminen sobre estas nuevas tendencias. Así que, sin más, doy paso a Luis Puchades para que nos ilustre. Luis, bueno, Jorge, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a Aristóteles y, sobre todo, muchas gracias a todos los organizadores de este interesante congreso Smart Primary por darnos la oportunidad para presentar lo que son las tendencias asociadas al sector primario, sobre todo en relación a la gestión de residuos y a la producción de biogás. Bueno, yo soy Luis Puchades, soy vicepresidente de la Asociación Española de Biogás. Somos una asociación que se fundó en el 2009 y nuestros miembros son empresas, personas e instituciones activas en el sector del biogás en el ámbito nacional. Nosotros representamos y defendemos el biogás como una fuente renovable, como una mejora ambiental y como un apoyo al desarrollo rural. Y pretendemos somos una plataforma de comunicación y colaboración entre los distintos actores del sector a nivel internacional. Entre nuestros asociados, pues tenemos desde grandes empresas gasistas a plantas de biogás o ingenierías. Y os preguntaréis, ¿qué es el biogás? El biogás es un gas que está formado principalmente por metano y por dióxido de carbono y que se obtiene a partir de la digestión anaerobia de la materia orgánica. Esto es fundamentalmente residuos. Residuos como pueden ser los purines, los estiércoles, los lodos de la industria agroalimentaria, los residuos de cosechas. Es decir, es una fuente de energía absolutamente vinculada al sector primario. Históricamente, los usos del biogás han ido ligados fundamentalmente a la producción de electricidad y de calor. En muchos casos como autoconsumo, en otros casos bajo regímenes con algún tipo de incentivos. El biogás, si hablamos de lo que son las tendencias de futuro, se encamina hacia lo que es la producción fundamentalmente de gases renovables. Y os preguntáis, ¿qué son los gases renovables? Bueno, pues tenemos tres tipos principales de gases renovables. El más desarrollado a nivel europeo y mundial es el biogás, que es el que se produce a partir de la digestión anaerobia de residuos, como hemos hablado, y que se puede refinar hasta tener una calidad equivalente al gas natural, y entonces ya se llama biometano. Este biometano puede tener muchísimos usos, desde usos vehiculares a usos directamente de inyección en la red para ser consumido por los consumidores domésticos o por las industrias. También tenemos dos tipos de gases renovables, como es el gas de síntesis, generado a partir de la gasificación de la biomasa, también otra fuente de energía muy vinculada al sector primario. Y también, y por último, pero no menos importante, tenemos al hidrógeno, del cual Marcos López Brea os hablará más adelante, que tiene un potencial enorme
Y dentro de las fuentes de hidrógeno verde, pues tienes aquellos producidos por la electrólisis del agua o también los que se pueden producir a partir del reformado del biogás. Y bueno, ¿y cuál es la situación del biogás en España y en el mundo y hacia dónde vamos? Hasta la fecha, realmente España ha sido el país europeo que menos ha desarrollado el biogás y no ha tenido políticas de incentivos potentes en favor del mismo. Y esto es una lástima. A pesar de ello, tenemos que pensar que hay más de 200 instalaciones de biogás funcionando en España, fundamentalmente vinculadas al sector de las edares, pero también los vertederos, las plantas de RSU y, en menor medida, los agroindustriales, que son el gran motor del biogás europeo. Tenemos que pensar que hay miles de plantas de biogás en Francia, en Alemania, en Reino Unido, de tipo agroindustrial. ¿Esto qué es? Aquellas que emplean fundamentalmente residuos de la industria agroalimentaria y de la industria agroganadera. En Francia, para que nos hagamos un ejemplo, están inaugurando más de una planta de biometano por semana. Entonces, bueno, y en Estados Unidos también tenemos que pensar que está pasando algo muy similar. Y ya hay miles de plantas de este tipo asociadas pues, a la potente industria ganadera porcina, del vacuno y de la valorización de los residuos de la industria agroalimentaria. El aspecto positivo que tenemos en España es que está realmente prácticamente todo por hacer. Y en los próximos años vamos a ver la construcción de muchas plantas de biogás y de biometano. Tenemos una de las mayores cabañas ganaderas de Europa y retos en la gestión de muchos residuos muy problemáticos, como pueden ser los alpechines de la industria del aceite, la paja del arroz, las vinazas, los lodos de EDAR o la fracción orgánica de los residuos urbanos. Por tanto, el potencial es enorme y además a nivel europeo se nos está encaminando también a hacer ese tipo de energía, porque la propia Red 2 o la Directiva del Transporte y de Energías Renovables establece unos cupos mínimos de penetración del biogás y sobre todo del biometano en el sector energético. El biometano se considera como un biocarburante avanzado y, por tanto, realmente tiene un valor añadido interesante y hay una gran necesidad y una gran demanda de consumo de biometano para usos vehiculares, pero también para usos industriales en Europa. Porque realmente, ¿cuál es el potencial del gas renovable? El potencial es mayor de la que la gente se imagina. Empezando por el hecho de que el consumo de gas natural como energía son casi 400 teravatios anuales, liderado por la industria, pero también para otros usos. En comparación, el consumo de energía eléctrica no llega a los 300 teravatios. Y, sin embargo, el sector eléctrico ha recorrido mucho más camino de descarbonización que el sector del gas, con toda la implantación de las renovables, fotovoltaica, eólica, biomasa. ¿Qué es lo que vemos? Que la industria va a seguir consumiendo gas, porque es necesario para sus procesos productivos, pero el transporte pesado también, camiones, barcos, todo este tipo de transporte va a consumir mucho gas y aquí se espera que haya un desarrollo enorme del potencial del gas renovable. En la actualidad, con el nivel de desarrollo tecnológico actual, se estima que hay potencial para incluso alcanzar más del 60% del consumo de gas doméstico de España. Y esto se podría hacer en pocos años. Llegar a una potencia instalada de 20 o 30 teravatios. Y a partir de ahí desarrollar la tecnología para llevar a unos límites superiores. ¿Qué ventajas tiene el biogás y el gas renovable? Pues una de las grandes ventajas de esta energía es que es la única que puede tener una huella de carbono negativa. Y esto es importantísimo, porque si tenemos en cuenta la cadena de valor completa y el efecto de captura de gases de efecto invernadero tan potentes como el metano, por ejemplo, si hay unos purines o unos lodos que se aplican directamente al campo o que está en una balsa, generan mucho metano, que es 25 veces equivalente a CO2. Por el efecto de captura podemos generar una energía cuya huella de carbono es negativa, de hasta menos 100 gramos de CO2 por megajulio de energía. Y esto, además, es muy sinérgico con el sector primario y con el sector agroganadero, que sabemos que sus emisiones difusas de gases como el metano o el amoníaco son un porcentaje cada vez más importante en el mix de las emisiones globales. Otra de las ventajas que tienen los biogases es que es una energía totalmente gestionable y que puede actuar de regulador del sistema energético, ya que la propia red de gas tiene un potencial enorme de almacenamiento de biometano o de hidrógeno. Entonces, bueno, como vemos, hay mucha sinergia con el sector primario, más incluso de las que nos podamos imaginar, empezando porque las propias materias primas son los residuos del sector primario, tanto
los residuos agrarios, como los restos de cultivo, paja, subproductos de estrío, como los residuos del sector ganadero, los estiércoles y los purines, o del sector agroalimentario, los lodos, los sueros de leche, los subproductos de matadero. Hay unos volúmenes enormes de residuos que genera el sector primario que tienen un potencial para generar esta energía que es muy elevado. Por otro lado, no podemos olvidar que los proyectos de biogás son generadores netos de empleo en zonas demográficamente deprimidas. Y ¿dónde se genera este empleo? No solo en la operación de la planta, sino también asociado a la gestión de residuos que se tiene que hacer, a la producción de los fertilizantes que se está desarrollando ahora en estos proyectos de biogás. Y bueno, la mayor parte de países europeos han sabido históricamente defender estas ventajas. Realmente, los ministerios de Agricultura de Francia, de Reino Unido, de Alemania, han sido los primeros en defender ese tipo de proyectos como un ejemplo auténtico de economía circular, generación de empleo, respeto medioambiental y diversificación de ingresos para el sector primario. Entonces, realmente se espera que en Europa se van a seguir construyendo miles de plantas, como está haciendo en la actualidad, y que poco a poco ese tipo de tecnologías van a tener una mayor implementación en España, porque su futuro es brillante desde todos los puntos de vista, por necesidad ambiental, por necesidad energética y por necesidad de generar empleo en zonas deprimidas. Muy bien, Luis. Muchas gracias. La verdad es que has arrojado a luz y nos has presentado una tecnología que, como has comentado, no es conocida en España, si bien es cierto que es una tecnología muy implantada en el resto de Europa y en Estados Unidos. Y la verdad es que, bueno, se augura un futuro prometedor para la misma. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Ahora damos paso a Rafael Alberola, que es el director de Energía y Procedimientos de Bonisa. Y hola, buenos días. Rafael, tú mismo, adelante. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a los organizadores del Congreso y a ti por tu presentación. Y ahora, en segundo lugar, os voy a proyectar un vídeo de solo 2 minutos sobre mi empresa para que podáis conocer así de una manera gráfica y rápida qué hacemos y posteriormente ya os explicaré nuestro modelo energético. Ostras. ¿Qué tal, Rafael? Si quieres, puedes comentarnos el vídeo. Bueno, es que el vídeo, aparte de ser productores de tomate, de plátano en Tenerife, de papaya en Tenerife también, tenemos una industria donde procesamos nuestros productos y otros, como la piña que se está viendo ahora, como el tomate seco, como el gazpacho que se ve ahora. Por ejemplo, el tomate seco lo hacemos, la energía procede de una planta de biomasa que ahora os desarrollaré. Y también los invernaderos los calefactamos con cogeneraciones y aprovechamos el CO2 de los gases de escape que catalizamos con urea e introducimos CO2 puro dentro del invernadero. De tal manera que aumentamos mucho el rendimiento de las propias plantas y estamos vertiendo a la red una energía limpia, porque el CO2 se lo quedan las plantas en el invernadero. Perfecto. Por lo tanto, podríamos digamos, concluir que realmente estáis haciendo una aplicación práctica
de las teorías de la economía circular. Disculpa porque te oigo muy bajo. Comentaba que realmente lo que estáis haciendo es la aplicación práctica de una economía circular. Sí. Aprovechando residuos para producir la energía que a su vez usáis. Mira, aquí os presento que tenemos, por ejemplo, esta planta de cogeneración. Tenemos 2 plantas de cogeneración. Bonisa es una empresa agrícola grande con más de 2.600 trabajadores que exporta una parte importante de su producción a los países del norte de Europa cuando ellos tienen dificultades para producir. Es decir, desde octubre a abril aproximadamente. Entonces, en estos meses la producción aumenta de manera considerable si se mantienen temperaturas en el interior del invernadero mayores a las del exterior. Para conseguirlas, tradicionalmente se han empleado calderas abastecidas, pues antes con fuel oil, con gasoil, luego con gas natural. Y en nuestro caso, estas calderas han sido sustituidas por plantas de cogeneración de alta eficiencia. Y alta eficiencia se considera cuando una planta tiene más de 1 megavatio y tiene un ahorro de energía primaria superior al 10%. En nuestro caso, hemos llegado hasta el 25%. Entonces, aquí os presento la planta de cogeneración y un depósito que lo que hace es acumular agua caliente. Nosotros partimos de gas natural, generamos electricidad que vertemos a la red. El agua caliente producida se acumula en este depósito de tal manera que es independiente el suministro de energía térmica al suministro de energía eléctrica a la red. Si pasamos a la siguiente transparencia, aquí podemos ver un esquema pues, de cómo funciona el grupo electrógeno motogenerador, que lo primero que hace es enfriar los gases de escape de 460 grados, pasamos a unos 60 grados, pasamos al catalizador donde reaccionan los gases con urea, dejamos el CO2 puro y el CO2 puro es inyectado dentro del invernadero. Con esto, ¿qué conseguimos? Pues aquí tenemos, por ejemplo, que una producción convencional de energía eléctrica según el mix energético del último año, publicado por el MITECO, para producir 1 megavatio eléctrico y 1,2 megavatios térmicos, que es lo que producen al ratio al que están trabajando estos motores, con una producción convencional se emite en la atmósfera 0,58 kilos de CO2. Con una cogeneración de alta eficiencia serían 0,44 y en una cogeneración como la nuestra, donde aprovechamos el CO2, solo emitimos 0,28. O sea, emitimos menos CO2 a la atmósfera produciendo electricidad y calor que la media del mix energético nacional. Esto sería la foto de un catalizador. Como os he explicado antes, es muy grande, es como una habitación de grande este catalizador. Y inyectando estos 3.500 toneladas de CO2 al año dentro del invernadero, evitamos, por ejemplo, la circulación. Es el equivalente a 2.135 coches haciendo 10.000 kilómetros al año, a más de 21 millones de kilómetros. Con todo esto que conseguimos, pues conseguimos que, según la ecuación de la fotosíntesis, si las plantas tienen luz y tienen agua, captan CO2 y producen carbohidratos que se traducen en la propia planta y en el fruto y emiten también oxígeno. Con esto aumentamos más de un 30% la producción de los invernaderos. Eso en un invernadero de 16 hectáreas, que son 160.000 metros cuadrados, significa pasar de 2,5 millones de kilos al año a 720.000 kilos más. O sea, es una barbaridad. También tenemos una planta de biomasa que se puede ver aquí arriba, que está junto a la planta de cogeneración, a una de ellas. Entonces, lo que hacemos es la planta de tomate a final de campaña la trituramos, la mezclamos con otros residuos de poda que nos traen los ayuntamientos que hay cerca de la planta. Nosotros somos gestores de residuos inertes, tratamos esos residuos y tratamos la planta de tomate y los introducimos dentro de la caldera, que tiene 3,5 megavatios. Y con ese calor lo acumulamos en el depósito y o bien lo llevamos a los invernaderos a calefactarlos o lo llevamos a la planta de productos que tenemos, donde producimos, entre otras cosas, tomate seco. Entonces, tenemos como un círculo cerrado donde desde el invernadero podemos llevar tomate a la planta de procesado, que se parte y se mete dentro de estos hornos donde está 24 horas. Aquí con el puntero, estos son los hornos, estos son las plantas de tomate, estos son los tomates. La biomasa se le da el tratamiento adecuado, pasa a la caldera y esta caldera de biomasa produce el calor que va a los hornos. Y con esto producimos el mismo tomate seco que ha salido, el mismo tomate fresco que ha salido del invernadero, lo convertimos en tomate seco que se vende en España y en Alemania. Otras prácticas que hacemos en la empresa, pues
cuidamos mucho tener sumideros de carbono, que al final es plantar árboles. Nuestra masa arbórea total supera las 21.000 unidades y esto supone una absorción de 782 toneladas al año. ¿Cómo vemos nosotros las tendencias energéticas del futuro? Pues nosotros estamos alineados con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que tiene una previsión de reducir los gases de efecto invernadero un 32%, bueno, ahora algo más, antes de 2030. Apostamos por una instalación de energías renovables. Tenemos 2 proyectos fotovoltaicos grandes para instalar sobre 2 de los almacenes de la empresa. Confiamos también en la hibridación de plantas industriales con las cogeneraciones. Es algo que se está desarrollando ahora. Hay un borrador encima de la mesa y dentro de 2 meses se debe llegar a algún acuerdo. Confiamos también en los gases renovables, como estaba explicando Luis. Es una posibilidad que también está encima de la mesa, aunque está muy por desarrollar. Y participamos en un grupo de trabajo con Cogen España y Everis para el desarrollo del hidrógeno. Aunque, bueno, ahora el hidrógeno nos lo explicarán posteriormente. Ahora mismo los precios del hidrógeno son prohibitivos, pero se confía en llegar a precios similares a los del gas en un futuro no muy lejano. Y como sé que vamos cortos de tiempo, yo no me voy a extender más y doy ya paso al moderador. Gracias. Muy bien. Gracias, Rafael. Impresionante. Impresionante lo que tenéis montado ahí en Alicante. Reaprovechando residuos, inyectando CO2. Sí, para nosotros es muy importante. Es cierto que los clientes de España no valoran tanto una huella de carbono pequeña como sí que lo valoran los clientes del norte de Europa. Por ejemplo, un alemán viene en los supermercados aquí y les explicas lo que os he contado del tomate seco, que utilizamos biomasa para el calor que necesitan los hornos y tal, y eso hace que se incline la balanza a nuestro favor en contra de alguien pues que está utilizando un método convencional y su huella de carbono es mucho más elevada que la nuestra. Repito, impresionante y enhorabuena. Habéis conseguido algo económicamente viable y seguro que la cuenta de resultados así lo mostrará, y a la vez que medioambientalmente responsable y cumpliendo todos los parámetros ecológicos posibles. Bueno, pues Marcos, te damos paso ahora a ti. Tanto Luis como Rafael han puesto énfasis en el hidrógeno, así que esperamos que nos arrojes un poco de luz en el tema. Todo tuyo. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con vosotros estos minutos. Como decía Luis, en realidad la descarbonización, ¿no?, y la progresiva reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, como sabéis, pasa por la descarbonización del sector del gas. Se ha insistido mucho durante estos últimos años y se ha conseguido, además de una manera muy brillante, ir reduciendo las emisiones del sector eléctrico, de la generación de energía eléctrica, sustituyendo progresivamente el uso del carbón y del gas natural para la producción de electricidad por fuentes de energía renovable como la energía eólica o la energía solar fotovoltaica, en concreto estas 2 fuentes que han sido las que mayor reducción de precio han tenido y son las que se están implementando a mayor escala, pero es necesario para que la descarbonización y los objetivos del Acuerdo de París en concreto se puedan cumplir, que se descarbonice el uso del gas. El gas natural, absolutamente necesario en procesos industriales y en uso doméstico, tiene unas emisiones desde el punto de vista de huella de carbono que mencionabais hace unos momentos muy relevantes. Los ingleses hablaban hace años, cuando se fueron cerrando progresivamente las minas de carbón y sustituyendo por gas, hablaban del Dash for Gas, que es una reducción de emisiones, digamos, relativa a nivel territorial. Reino Unido reducía sus emisiones porque el factor de emisión del gas es prácticamente una tercera parte del carbón, pero a nivel de huella de carbono, a nivel de ciclo de vida del gas, la extracción del gas, la licuefacción, el transporte y la regasificación de gas hace que esas emisiones prácticamente se dupliquen, y esa reducción de emisiones no es tan significativa como muchos países hemos ido, digamos, presumiendo, ¿no?
Por lo tanto, esa sustitución del gas natural por gases renovables, como decía Luis Puchades hace unos momentos, por biometano y por hidrógeno renovable, se antojan absolutamente imprescindibles en un momento clave en nuestra época, en la que de aquí a 2030, como sabéis, tenemos una década en la que tenemos que reducir considerablemente nuestras emisiones. El hidrógeno renovable es aquel que se produce a partir de la electrólisis del agua, en la que se separa en el H2O el hidrógeno del oxígeno, en este proceso de electrólisis conocido desde hace muchos años, pero con un cambio muy significativo en los últimos meses, diría yo. Y es, desde hace 2-3 años, el coste de generación de la energía eólica y de la energía solar fotovoltaica se han reducido muy considerablemente, sobre todo el coste de energía solar, y esto permite que la separación del hidrógeno del agua a través del proceso de electrólisis empiece a tener sentido. En torno a un 60-70% del coste de esa producción de hidrógeno renovable está ligada y está vinculada al coste eléctrico. Por lo tanto, esta reducción tan significativa del coste de estas dos tecnologías va a permitir que se desarrollen proyectos a escala industrial de producción de hidrógeno renovable, como se están anunciando y como seguro que todos vosotros habéis escuchado en los medios de comunicación. Estos mensajes que llevábamos lanzando desde hace años ya, desde otras instituciones, empresas, desde grupos de trabajo, etcétera, pero a los que se han unido en los últimos meses empresas del tamaño de Engie, de Iberdrola, de Endesa, etcétera, anunciando, Naturgy, etcétera, anunciando grandes planes de inversión en hidrógeno renovable. Este hidrógeno renovable producido, como os decía, a partir de energía solar o energía eólica, en el norte de Europa hay una presión importante para que este hidrógeno se produzca a partir de energía eólica offshore, de energía eólica marina. Como sabéis, plantas con unos factores de capacidad muy elevados y muy superiores a los de las plantas de energía solar o de la energía eólica terrestre. Desde el sur de Europa apostamos más por una producción de hidrógeno con energía solar. Decimos que en España la peor planta de energía solar, la que tiene un factor de capacidad horas equivalentes al año en el argot del sector, tiene un 30% más de producción que la mejor francesa. Tenemos esa suerte en esta zona del planeta, en Portugal, en España, en el norte de África también, para producir un hidrógeno a escala, en plantas ya de megavatios, no proyectos de kilovatios o de unos pocos megavatios, producir a escala este hidrógeno que tiene una capacidad fundamental para descarbonizar sectores que de otra manera no podrían reducir sus emisiones. No podemos electrificar una planta de producción de amoníaco en el proceso de Haber-Bosch porque necesitamos hidrógeno, y ese hidrógeno actualmente se produce a partir del reformado de gas natural, con unas emisiones de 10 kilos de CO2 por cada kilo de hidrógeno. La producción de hidrógeno renovable a partir de energía solar o de energía eólica tiene una huella de carbono muy baja. La huella de carbono, como sabéis, mide todas estas emisiones del ciclo de vida y, por lo tanto, siempre vamos a tener un impacto a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, pero en lo que es la producción del hidrógeno no se emite CO2 siempre y cuando utilicemos energía renovable. Es muy importante que esta producción de hidrógeno se realice a partir de energía renovable para que este hidrógeno sea de verdad un gas que tenga un impacto muy reducido. La capacidad de descarbonización a nivel industrial en la producción de acero, en la producción de amoníaco para producción de fertilizantes, en el hidrógeno que se consume en cantidades ingentes en las refinerías, hidrógeno que se utiliza por todas las petroleras y que se puede producir de otra manera, y ya se está viendo que la reducción de coste tanto del coste eléctrico como de los componentes, uno de los componentes fundamentales que son los electrolizadores a gran escala, que se están empezando a fabricar, y vamos a ver en los próximos años grandes fábricas de gigafactorías de producción de electrolizadores, van a permitir que se alcance el objetivo fundamental que ahora mismo está marcado
y que el otro día Nel, la empresa noruega, el primer fabricante y la referencia en el sector producción de electrolizadores, decía que es de 1,5 € el kilo de hidrógeno renovable, y ese es el objetivo que está marcado para, digamos, batir al precio del gas natural. Los consumidores de gas natural, como sabéis, pagan el coste del gas natural más el coste de las emisiones, el coste de los derechos de emisión. Por lo tanto, este hidrógeno renovable, en esa capacidad de descarbonizar y de reducir emisiones en industrias que de otra manera no podrían ser posibles, pues tiene un papel muy importante. Oía a alguno de vosotros que decíais que en un futuro el coste se podrá reducir. Mi opinión y la de otras personas que llevamos bastante más tiempo en esto, creemos que esta reducción de costes se va a producir en los próximos 4 o 5 años y que el hidrógeno renovable va a ser capaz de competir en igualdad de condiciones con el gas natural, con lo que ello implica. Eso es lo que quería un poco compartir con vosotros y muchísimas gracias por la oportunidad de compartirlo. Muy bien, Marcos, muchas gracias. De nuevo, has puesto luz sobre la situación actual de la producción de hidrógeno. Y a mí me queda una duda. ¿Cómo ves tú el uso de hidrógeno como combustible en el transporte? ¿Lo ves cercano? ¿Lo ves sí. ¿A cuántos años vista estamos? Hay 2 o 3 cuestiones. Quizás una es el coste de producción de este hidrógeno. Para el uso de hidrógeno en pilas de combustible, la pureza del hidrógeno es un elemento clave. De hecho, hubo pruebas hace años en las que se estaba utilizando hidrógeno proveniente de reformado de gas natural que tenía trazas de carbono y que en las pilas de combustible tienen un efecto muy, muy negativo. Es importante que este hidrógeno sea de origen renovable y que se produzca a través de electrólisis. Ese coste es importante. Sí que es cierto que hay un poco más de margen respecto al coste de los combustibles para que el hidrógeno renovable pueda competir. Estamos hablando de que este 1,5 € kilo en la industria es lo que tenemos que batir a nivel movilidad. Con precios en torno a 6 €, 7 € el kilo, ya competimos con la gasolina y el gasoil. Por otro lado, las hidrogeneras, lo que llaman en las HRS, las Hydrogen Refueling Stations, que son estos puntos donde se puede repostar hidrógeno, tienen que instalarse a más escala para que pueda reducirse el coste, y eso está ocurriendo. Y el tercer elemento es el coste de los vehículos, el coste de los camiones, de los autobuses, de los coches como tal, que al no haberse producido a escala, pues todavía tienen un coste elevado, pero bueno, compañías como Toyota o Hyundai están anunciando ya y ya están produciendo a escala este tipo de vehículos, y veremos cómo los coches de pila de combustible, que lo que hacen es convertir este hidrógeno de nuevo con oxígeno en energía eléctrica, y al final es un coche eléctrico, simplemente que en lugar de tener una batería tiene un depósito de hidrógeno y una pila de combustible. Pues veremos cómo el coste de estos vehículos también se reduce, sobre todo en el transporte pesado, que es donde más autonomía se requiere, y es donde estamos viendo en el transporte por ferrocarril también, donde tiene sentido la utilización del hidrógeno respecto a otros combustibles. Muy bien. Pues bueno, ahora vamos a hacer el corolario de esta mesa. Creo que hemos intentado, y creo que lo habéis conseguido, mostrar a todos los asistentes virtuales las nuevas tendencias que existen en las nuevas energías que se están implantando y se implantarán en el sector primario. Agradeceros vuestra presencia, vuestro tiempo y nada, y ánimo, que son pocos y cobardes. El futuro es nuestro. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.